Mucho gusto. El nombre de nuestro proyecto es la fuerza eléctrica en una balanza de Cavendish. Mi nombre es David Ángel de Jesús Luna. Y yo soy Emanuel Alexandre Calderón Huerta. Nuestro asesor es el maestro en docencia Miguel Cuacli Martínez Guerrero y somos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Planteamiento del problema. Buscamos comprobar el modelo del campo eléctrico central usando una balanza de Cavendish y determinar la constante que caracteriza la interacción eléctrica del sistema. Justificación. Elegimos replicar este experimento para darle un enfoque novedoso fabricando una balanza de Cavendish usando nuestros materiales caseros. Antecedentes. Históricamente, la noción de un campo eléctrico nace de la idea de fuerza eléctrica, la cual es descrita por la ley de Coulomb formulada por el físico, matemático e ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb. Esta enuncia que dadas dos cargas eléctricas separadas a una cierta distancia, si éstas se encuentran en reposo o en un movimiento relativo bajo, experimentarán una fuerza eléctrica a lo largo de la línea que las une con una magnitud inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Coulomb demostró esta interacción entre dos cuerpos electrificados empleando una balanza de torsión, también conocida como balanza de Cavendish, la cual se usó para medir la fuerza eléctrica entre dos cuerpos, como se ve en la figura. El experimento consiste en colocar una esfera unida de un palo de largo L, que cuelga de un hilo tal que sea capaz de girar horizontalmente al torcer el hilo, y también colocar una segunda esfera fija. Luego se induce carga a ambas esferas, por lo que expiran fuerza de repulsión Fe. El alambre es torcido por el movimiento, generando una torque restitutiva tau, la cual para ángulos pequeños será proporcional al desplazamiento angular. La constante de proporcionalidad K puede calcularse a partir del periodo de oscilación T, el largo del palo L y la masa de las esferas M. Si ahora esperamos a que el sistema llegue al equilibrio rotacional, entonces la torque generada por la fuerza eléctrica debe ser igual a la torque restauradora, de donde se sigue la ecuación asterisco. Esta ecuación nos permite calcular la fuerza eléctrica a partir de la medición del ángulo de torsión de la balanza y es el fundamento de la balanza de Cavendish. Objetivos. En general, el objetivo es medir la fuerza eléctrica entre las esferas de la balanza de Cavendish con una carga fija variando la distancia para comprobar el modelo de campo eléctrico central y calcular la constante de proporcionalidad que caracteriza el sistema acuerdo a la ley de Coulomb. Hipótesis. La ley de Coulomb describe adecuadamente la interacción eléctrica entre las dos esferas. Procedimiento. A. Construir la balanza. Se construye una balanza usando materiales que pueda haber en el hogar, tales como una botella, papel aluminio, hilo alambre, una jeringa, palitos de madera y ya fuese algún adhesivo como resistor o silicona. Como principio se tomó la botella y se cortó a la mitad para poder tener un mejor manejo para armar la balanza internamente. Se usaron 3 bolas de unicel del mismo tamaño y se cubrieron con papel aluminio, para después usar 2 de ellas y se colocaron en los extremos de un palo de madera, de tal forma que cupieran en el interior de la botella en la zona más ancha donde no tocaran el interior de la botella. Se tomó un hilo el cual se le amarró en el centro del palo con las esferas para así éstas se equilibraran lo mejor posible. Para seguido con la ayuda de una aguja se hizo una perforación en la tapa de la botella lo más centrado para después meter internamente la aguja con el hilo en la jeringa y saliera del interior a la punta de la jeringa. Al igual que en la tapa se perforó lo más centrado, para la gomita negra de la jeringa que esta era en la punta de la jeringa como un sombrero. La gomita negra tiene la finalidad de simular un tornillo micrométrico, el cual nos ayudó a calibrar la alineación de la barra suspendida con un eje de referencia. Se fijó la jeringa a la tapa con ayuda de silicón o pegamento. Se perforó la botella en un extremo alto para fijar un palo de madera con el cual tenga otra esfera cubierta de aluminio en el extremo que quede interna a la botella y se dejó lo más fijo posible con ayuda de silicón. Seguido, se hizo una perforación en la botella a la altura de la esfera fija, que nos permita hacer contacto con la superficie de dicha esfera. Se ajustó el hilo con ayuda de la gomita que atraviesa por su centro tirando de ella
interna o externamente para que la esfera de la barra estuviese a la altura de la esfera fija. Se cercioró que al generar una carga hubiera una repulsión entre las esferas cuando a la esfera fija le demos una carga. Se midió la cara de la botella con ayuda de una cinta métrica para después dividirla con una tira dividida en 360 para formar un marco de referencia en el momento en que éstas forman un ángulo de torsión y se pegó alrededor de la botella. B. Se dejó que las esferas llegaran al reposo para medir su ángulo de reposo usando un transportador en la base de la balanza o indicándolo con una marca en la tapa del recipiente. C. Colocamos una cámara de video de tal forma que en el video se apreciara el origen que sería el nudo de la esfera. Iniciamos una grabación y a continuación inducimos una carga en las esferas frotando un tubo de PVC o regla de plástico, cargándolos positivamente y tocando a las esferas con el tubo o regla. D. Una vez que las esferas móviles llegaran al reposo, se rotó el hilo un ángulo, ayudándonos de la goma en la punta de la jeringa, cambiando así la posición del ángulo de reposo y obteniendo una nueva medida de la fuerza eléctrica sin alterar la carga eléctrica. Este paso se repitió cuantas veces fuera necesario, manteniendo la grabación del paso C. E. Concluida la grabación, se midió el desplazamiento angular de la balanza, ayudándonos de la marca para el ángulo de reposo y la distancia entre los centros de las esferas en cada iteración del paso D, analizando la grabación del experimento usando el programa de análisis de trayectorias Tracker, como se ve en la figura. Para realizar estas medidas, se tomó una distancia de referencia, la línea azul, la cual fue medida con una regla con resolución en milímetros. Finalmente, se midió el periodo de oscilación de la balanza usando el celular, el radio de las esferas y el largo de la vara de Sauco usando la misma regla. Resultados. Los ángulos de torsión θ y la distancia r, medidas por las balanzas, se encuentran en la tabla 1 y 2. En todas las medidas, la incertidumbre asociada es la mitad de la mínima escala del instrumento medidor. Calculamos la fuerza eléctrica F sub E usando la ecuación asterisco de los antecedentes y calculamos su incertidumbre sigma F sub E usando propagación de incertidumbres. Conclusiones. Del análisis del resultado, en particular del análisis de la otra vez esa parte. Conclusiones. Del análisis de resultados, en particular del análisis de la gráfica logarítmica natural de la fuerza eléctrica en contra del logaritmo natural de la distancia, concluimos que la fuerza eléctrica sí es proporcional a una potencia de la distancia entre las cargas. Sin embargo, nuestros valores calculados en ambas balanzas indican que la fuerza es proporcional al inverso de la distancia elevada a la 1.044. Contrario a la ley de Coulomb, que dice que es proporcional a la inversa a la distancia elevada a la 2. Este error se explica por las grandes incertidumbres de la fuerza eléctrica en la tabla inferior. De una vez se explica por la calidad casera del experimento y la incapacidad de suministrar una carga poderosa a las esferas. Para concluir, las constantes que caracterizan la interacción eléctrica en la balanza 1 y 2 son 0.868 más menos el error de 0.145 dinas por centímetro elevado a la 1.044 y 0.862 más menos el error 0.097 dinas por centímetro elevado a la 1.044. Eso es todo, gracias por su atención.